Hola, buenas tardes, yo soy Rocío García y en este caso vamos a presentar el texto del autor Cristóbal Suárez Guerrero, los entornos virtuales de aprendizaje como instrumento de mediación en contexto con el eje elegido de entornos, tecnologías y aprendizaje escolar. Primero vamos a empezar presentando al autor, que es doctor en Ciencias de la Educación y sus principales líneas de investigación son las tecnologías digitales y la educación aplicadas a la educación y los entornos virtuales de aprendizaje y el aprendizaje cooperativo en red. La hipótesis del autor se enmarca en la teoría psicológica histórico-cultural de Vygotsky y este autor parte de una idea clave, que la educación es una acción social y al mediarse por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se transforma. Es decir, hace alusión al concepto de actividad mediada que plantea Vygotsky. Por lo tanto, la relación educativa cambia y la mediación cambia por la mediación de estos instrumentos digitales. Aún así, el autor plantea que no todo lo tecnológicamente viable es educativamente pertinente. Es necesaria la dimensión pedagógica que orienta a estas tecnologías digitales hacia el aprendizaje en contexto escolar. Por último, el autor plantea un concepto muy importante que son los entornos virtuales de aprendizaje, o como los llamaremos en la presentación, EVA, que son artefactos culturales que proponen formas específicas de aprendizaje y por lo tanto lo modifican. Bueno, para explicar brevemente la teoría de Vygotsky, el autor plantea principalmente el concepto de instrumentos de mediación, ya que según la teoría, los procesos psicológicos superiores se desarrollan a través de la actividad mediada por la cultura. En este caso, los EVA son instrumentos culturales que se manifiestan tanto como herramienta o como signo. Bueno, acá podemos ver que los instrumentos de mediación eh, son de origen social y el aprendizaje implica la mediación de instrumentos culturales como herramientas o como signos. Esta doble orientación de los EVA como instrumento de mediación se refiere a que como herramienta orientan la acción externa, es decir, puede ser la manera de acceder a la información, la manera de comunicarse o de interactuar, y como signo regulan la actividad interna del pensamiento. Bueno, en este caso el autor afirma que los EVA cumplen con esta doble función. Además, el autor sigue con una caracterización estructural de los EVA y lo hace a partir de tres dimensiones diferentes. En primer lugar, la dimensión técnica, que se refiere a la base tecnológica de los EVA, es decir, cómo funcionan, eh, que bueno, un ejemplo puede ser la digitalización y el acceso instantáneo a esa información. En segundo lugar, la expresiva, que es el lenguaje y la forma de presentar la información en los EVA, y se caracteriza por esta estructura no lineal que difiere completamente de lo que podría ser, por ejemplo, un libro, ya que un alumno dentro de un EVA puede pasar de un video a un foro y de ahí a una actividad interactiva, es decir, es no lineal. Y bueno, por último, la dimensión pedagógica, que se refiere a la intencionalidad educativa que le da el sentido al uso de la tecnología, es decir, cómo se usa el EVA con fines de aprendizaje. Bueno, el autor destaca mucho el impacto que tienen los EVA, que, bueno, dice que tienen efectos en el aprendizaje, ya que con los EVA, los estudiantes aprenden contenidos específicos, pero también aprenden de esa tecnología. Y bueno, vamos a leer una interpretación de una cita del autor que dice: con la tecnología se aprenden contenidos específicos, pero también aprendemos de la tecnología, porque nos deja huellas cognitivas. Los EVA generan nuevas categorías cognitivas, potencian habilidades intelectuales y comunicativas y nos llevan a internalizar nuevas formas simbólicas digitales. En otras palabras, cambian cómo pensamos y cómo aprendemos.
Antes de terminar, vamos a relacionar este texto con nuestro primer eje teórico, que es la especificidad del aprendizaje escolar, y vamos a definir cómo se relaciona la dimensión de la tecnología con la especificidad del aprendizaje. En primer lugar, podemos decir que se relacionan ya que los EBA generan condiciones particulares de aprendizaje y marcan cambios. Primero, porque no son neutrales, ya que proponen una forma concreta de interacción entre los pares y no solo transmiten información, sino que orientan el espacio escolar y las formas específicas del aprendizaje. Y por último, podemos decir que estos redefinen el aula, el tiempo y el espacio escolar, ya que el aprendizaje ya no depende de la presencialidad física, como siempre, sino que se puede desarrollar en cualquier momento y cualquier lugar gracias a la mediación de esta tecnología. A modo de conclusión, el autor dice que los EBA son más que soportes tecnológicos, ¿sí? Y su valor está en que amplían las formas de aprender y representan un plus en la educación en el contexto escolar. Nos permiten ampliar las estrategias cognitivas, redefinen el aula y no solo adquirimos contenidos, sino también nuevas formas de aprender y de relacionarnos en la educación. Bueno, esto fue la presentación. Muchas gracias. Espero que se haya comprendido y nos seguimos viendo en las clases.